Buenas tardes. La Mesa Interinstitucional Voces de Paz es un espacio de articulación de instituciones públicas, privadas, organizaciones comunitarias y sociales que tienen en su centro de acción la preocupación por la implementación del acuerdo de paz logrado por el Estado colombiano y las FARC el pasado 24 de noviembre de 2016. Desde esta plataforma hemos propuesto espacios que permitan realizar reflexiones frente al seguimiento e implementación del acuerdo y de las diferentes iniciativas de paz, en especial en el departamento de Antioquia. Así pues, en el marco de la conmemoración de los 4 años de la firma del acuerdo, la Mesa Interinstitucional Voces de Paz ha querido conmemorar esta fecha a través de una serie de entrevistas a personas claves para abordar la evaluación y grado de ejecución del mismo. En esta oportunidad realizaremos la conversación con Pastor Álape. Pastor es dirigente nacional del partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y encargada, o mejor, responsable del sistema de reparación y reincorporación del partido. Pastor, muchísimas gracias por aceptar esta conversación y queremos entonces, para iniciar la conversación, ¿qué balance tienes tú de estos 4 años de la firma del acuerdo de paz? Gracias, Mauricio, por esta posibilidad de hacer lo que llamamos la pedagogía, la promoción del acuerdo de paz a partir de sus retos, de sus expectativas y bueno, y también de sus frustraciones. En estos 4 años hay que decir que estamos manifestando una profunda preocupación por lo que ha constituido la falta de compromiso de Estado y sobre todo de la falta de responsabilidad política de los gobiernos que les ha correspondido la implementación del acuerdo de paz. Estamos reconociendo que el acuerdo ha generado inmensas expectativas en el país, pero también ha generado frustraciones. No es fácil hoy, después de 4 años de firmado el acuerdo de paz, estar hablando de 242 firmantes del acuerdo de paz asesinados. Y insisto en este tema, son 200 corazones que palpitaban por la paz en el país. 200 corazones que en su aspiración fundamental estaba la del reencuentro con sus familias, en el reencuentro con sus entornos comunitarios y sociales, en poder proyectar acciones en dirección a la siembra permanente de la esperanza en el territorio. Y fueron corazones que fueron apagados por la violencia. Pero además a esto hay que sumarle lo de los líderes sociales, las defensoras y defensores de derechos humanos asesinados. Entonces este acuerdo de paz nos pone también en una reflexión si es que el Estado entra en ese proceso del concepto de los estados fallidos, donde no hay capacidad de gobierno para poder implementar las acciones pertinentes que garanticen la vida de los ciudadanos. La paz se firmó fundamentalmente para garantizar la vida y para poder concluir con la producción de víctimas
es una frase dura, pero hay que decirlo así, aquí se producen víctimas diarias con esta violencia que se va generalizando. Entonces, el acuerdo de paz se estableció para finalizar la victimización de ciudadanos y ciudadanas colombianos. Pero lo que hemos visto es que por falta de acción de Estado y de gobierno se ha venido promocionando nuevamente la victimización, la violencia en los territorios y sobre todo a partir de la promoción de un discurso que polariza, que estigmatiza, es decir, que señala a enemigos en la acción política diaria. Ese es, diríamos, como lo que podríamos plantear de esta primera pregunta. ¿Cuáles son las realidades del acuerdo de paz? Sin embargo, hay que decir, hay que subrayar que este acuerdo de paz aún genera mucha capacidad de movilización de la nación y todavía hay mucho aliento de la ciudadanía y de los firmantes del acuerdo para seguir en la lucha por su implementación integral. Pastor, con el dolor de esa pérdida de las 242 compañeros y compañeras asesinados en el marco de la implementación del acuerdo, quisiera que ahondáramos en el número exacto de excombatientes que hoy se han reincorporado a la vida civil y cómo va ese proceso precisamente de reincorporación a la vida civil. Nosotros estamos, digamos, reconociendo de que la mayoría, es decir, el 97% de la población en proceso de reincorporación se mantiene en la lucha por implementar sus acciones desde la reincorporación económica y social hasta las diversas acciones que implican la construcción de paz, entendiendo todavía las dificultades, inmensas dificultades que atraviesa la implementación del acuerdo de paz. Es decir, tenemos, en eso coincidimos con los datos que ha presentado el gobierno, un 5%, diríamos, de personas que no tenemos el seguimiento exacto de qué están haciendo, dónde están. Pero por las mismas particularidades del país, hay mucha gente que sencillamente se sigue en la marginalidad, pues que es casi la mayoría del territorio nacional, y no se están reportando. Entonces, como no hay esos reportes, pues aparecen en ese nivel. Es decir, por eso estamos... ¿En qué cifras? Ese 97% significa ¿cuántas personas? Eso estamos sumando más o menos unas 12.800 personas. Es un número muy importante. Sí, claro, porque, claro, no se puede mirar, es decir, el enfoque no se puede establecer exclusivamente en los espacios territoriales, porque el personal en los espacios territoriales no representa al 100%, no representa siquiera el 40% de la población en proceso de reincorporación, porque las deficiencias de la implementación, la falta de la implementación generó, diríamos, como esa diáspora de la reincorporación. Hay unos casos muy concretos, diríamos, por falta de responsabilidad política de gobierno, el caso de Vidrí. Vidrí en Vigía del Fuerte, ese espacio de manera unilateral fue desmontado por el gobierno anterior y sin presentarse una fórmula concreta de reubicación de esa población en proceso de reincorporación. Entonces de ahí empieza como esa diáspora y salieron unos y se ubicaron en la cuenca del Jiguamiandó, otros en Mandé, en el municipio de Urrao, otros en Murrila o Blanquita, en el municipio de Frontino, otros salieron para Quibdó, otros se quedaron en el Atrato Medio en Bebará, otros se bajaron
se ubicaron en Bojayá, es decir, en el Bajo Atrato, otros se fueron a Quibdó, otros se ubicaron en Santa Cecilia, en Risaralda. Es decir, la gente quedó fraccionada, la reincorporación, por falta de compromiso de gobierno. Y a Entonces, eso le agregamos lo de Ituango, ¿no? El ETC de así, Ituango. ese lo quiero señalar de otra manera. Perfecto. De igual manera ocurrió en Gallo, en Tierra Alta. La gente, pues cuando vio de que no iba a recibir del gobierno unas acciones concretas que garantizaran su estadía en el territorio en temas de seguridad, desarrollo de sus proyectos productivos, tomó la decisión del éxodo hacia Urabá. Y por eso entonces salieron para Mutatá, y con los recursos que habían recibido de la asignación única, compraron 10 hectáreas de tierra, o como dicen los campesinos, la pisaron, es decir, dieron la primera cuota, cada uno puso 1 millón y se instalaron ahí y empezaron a hacer gestión, a incidir, a tratar de hacer incidencia en los municipios vecinos, y encontraron alianzas tanto de empresarios como de las vecindades y las alcaldías vecinas, y pudieron ahí iniciar su proceso de reincorporación, que es un proceso, diríamos, exitoso en la región. Ese es otro caso, por falta pues de esa voluntad política, compromiso político de parte de los gobiernos. Y está el caso de Ituango, que es diferente, diríamos diferente en el sentido de que la solución, es decir, la gente le tocó asumir el desplazamiento dada las faltas de garantías de seguridad en el territorio, pero se pudo establecer una coordinación institucional acompañada pues de gobierno y de Naciones Unidas, y hacer ese traslado a un territorio en el municipio de Mutatá, con el acompañamiento, por supuesto, lento y demás, como hace parte de la institucionalidad de un Estado paquidérmico, atrasado, semifeudal, que es el que tenemos, y unos funcionarios que se mueven en esas lógicas, pues por supuesto que hay unos retrasos en su implementación, o en la implementación de las acciones para poder garantizar la reubicación efectiva del personal en condiciones dignas. Entonces, diríamos, esos son los aspectos concretos de por qué esta reincorporación no se quedó en los ETCR, sino que se extendió a nivel del país, además porque la gente busca dónde tenían sus afectos, tanto sus afectos familiares, sociales y políticos, donde la gente los ha invitado a que vayan y monten sus actividades productivas. A eso se le suma el otro fenómeno de la reincorporación urbana, que tampoco quedó establecida en el acuerdo. Ustedes saben que en Medellín, por ejemplo, estamos hablando ya de más de 700 personas, Medellín y su área metropolitana, que han llegado a buscar posibilidades para la reincorporación en esas ciudades, pero también tenemos ese mismo fenómeno en Cali, lo tenemos aquí en Bogotá suman más de 1.000 personas en proceso de reincorporación, diríamos que están asentadas en Bogotá y toda la sabana. Entonces, Cali de igual manera, Barranquilla, es decir, tenemos esa realidad que no la hemos podido definir, diríamos, con una política clara de la reincorporación. Ese es un debate que tenemos a nivel del Consejo Nacional de Reincorporación con el gobierno para poder encontrarle salidas, rutas específicas del acompañamiento a esa población en proceso de reincorporación. Pastor, ¿cómo has visto tú el papel del empresariado en este proceso de reincorporación y también en la implementación del acuerdo en general, en sus puntos del 1 al 5? Este es un proceso lento en el que se han ido sumando voluntades más desde lo individual, excepto tal vez dos
regiones. Una es en Antioquia, donde pues seguramente por la misma incidencia del doctor Gonzalo Restrepo, que estuvo en los diálogos, que tiene un reconocimiento con el empresariado antioqueño, de igual manera pues con un poco en esa línea de Nicanor Restrepo, lo que representó para Antioquia Nicanor Restrepo, con un hombre que le apostó siempre a la paz y al diálogo. Se ha podido establecer un espacio de diálogo con Pro Antioquia, un diálogo muy productivo, muy vinculado al terreno, de tal manera de que ahí hemos iniciado un proyecto productivo con un predio que adquiere Pro Antioquia para un proyecto, acompañar un proyecto de los firmantes del acuerdo de Dabeiba, que están ubicados en el ETCR de Llano Grande, Chimiadó, en Dabeiba, Antioquia. Ese es un proyecto que se viene trabajando con el acompañamiento o la coordinación con el gobierno nacional a través de la ARN, de la Agencia de la Reincorporación con Naciones Unidas, y se estableció pues una fundación que es Salvaterra como para que haga ese acompañamiento. O sea que ese es un buen modelo que se ha avanzado, pero pues ha sido como la iniciativa propia del relacionamiento que se ha hecho con el empresariado, no un proceso bien dirigido desde el gobierno nacional. El otro proceso es el de el Cauca, con el Comité de Cafeteros y algunas empresas que se han venido sumando y que se ha podido establecer un proceso de fortalecimiento de la producción de café, no solamente en la producción, sino también en el manejo de la cadena. Y se ha podido establecer un proceso de exportación de café con Illich Café, se ha preparado personal en temas administrativos y en temas del barismo y demás. Entonces eso ha permitido, pues, como a pesar de la situación en el Cauca, lo complejo de la violencia tan dura que nos están matando, la gente pues tiene como estos espacios de fortalecer o de tejer la esperanza a partir de esos acompañamientos. Esos son, diríamos, como los ejemplos pues más sobresalientes. De igual manera, en Antioquia se pudo hacer este proceso de investigación en Anorí, lo que se llamó la bioexpedición con EAFID, que permitió descubrir especies que se habían conservado, pues como se dice, por el conflicto, porque eran territorios donde no había llegado la colonización y se pudo mantener esa reserva. Y ese fue también ha sido un proceso bien importante en cuanto a las acciones concretas en el territorio de la construcción de paz. Acá en Antioquia también hay proyectos productivos como las cervezas, como también los cultivos hidropónicos, otros proyectos productivos o emprendimientos que se han dado acá en Antioquia. Sí, nosotros diríamos, en Antioquia se han venido desarrollando varias acciones, diríamos desde el punto de vista productivo, diríamos a nivel nacional. Se han aprobado pues con recursos de los 8 millones, 8 proyectos productivos. De esos 8 proyectos productivos aprobados para Antioquia, se han desembolsado los recursos para 5 proyectos productivos. En esos 8 proyectos productivos hay 413 firmantes del acuerdo vinculados, desagregados, digamos, 123 mujeres, 290 hombres. Esos son los proyectos con los 8 millones de pesos, es decir, con recursos del gobierno nacional. Se han desarrollado, diríamos, otros proyectos productivos en el departamento,
en el departamento por iniciativa propia. De esos estamos más o menos contabilizando unas 124 iniciativas productivas en el departamento. Diríamos como más o menos en Dabeiba estamos desarrollando algunos proyectos de ganadería, caza, silvicultura y pesca. Bueno, en total eso nos darían más o menos esas iniciativas, unas 37 iniciativas productivas. Hay temas de restaurantes que tienen la gente, las tiendas comunitarias. Bueno, diríamos, esos son como parte de acciones. En Mutatá, en total, nos están dando por ahí unos 18 proyectos, iniciativas productivas que vienen desarrollando los compañeros. En Remedios estamos hablando más o menos de unos 10 iniciativas productivas. Bueno, entonces Forontino inclusive, pues hay de iniciativas productivas como unas 5 iniciativas productivas. En Yondó estamos hablando también de unas 6 a 8 iniciativas productivas, porque Yondó también fue un escenario de la reincorporación que se trasladó de una parte de Remedios. Entonces, hay esa disponibilidad de los firmantes del acuerdo para poner a ejecutar acciones productivas. Gracias, Pastor. Perfecto. Y nosotros hoy, escuchándote, hay campo para la esperanza, que este proceso de paz, que este acuerdo de paz se consolide. Sí, nosotros somos claros y en eso diríamos desde el colectivo que constituye el CNR, el del componente FARC, nos hemos hecho muy conscientes de que este es un escenario de lucha permanente para poder generar unas nuevas realidades en el establecimiento de políticas públicas para constituir una cultura de paz en Colombia. Por eso entendemos que se trata de un escenario, de un nuevo campo, digamos, de batalla para poder lograr las transformaciones que históricamente requiere el país a partir de tejer la confianza desde el acto diario de producir. Insistimos mucho en la gente, en los firmantes en proceso de reincorporación, porque ahí hay un potencial, un profundo potencial productivo. Uno va a un ETCR o a cualquiera de las áreas de la reincorporación, es decir, a los colectivos de la reincorporación, y la gente desde las 5 de la mañana está, diríamos, en modo de iniciativa productiva. Es decir, ya hoy no se conspira contra el Estado, hoy se conspira de cómo se es productivo en el territorio. Y cuando hablo conspirar es porque la mayoría de los territorios de la reincorporación, las acciones que se desarrollan desde la visión centralizada de Bogotá son acciones ilegales productivas, porque la mayoría de esos territorios son zonas de reserva, están en ley segunda. Entonces se supone que ahí no podría haber ninguna acción productiva ni ninguna infraestructura de Estado. Sin embargo, hay carreteras, hay escuelas y hay una serie de acciones productivas, pero que la gente no puede formalizarlas porque efectivamente no se ha implementado lo fundamental del acuerdo de paz, que es, por ejemplo, todos sus 5 puntos los 5 puntos fundamentales. Reforma rural integral. Es muy difícil hablar de reincorporación sin reforma rural integral, y eso nos vemos a diario enfrentados porque no está formalizado el territorio para poder
desarrollar los proyectos productivos en el marco institucional y en el marco de la legalidad, como le gusta decir a este gobierno. Entonces, esas son partes de los retos. Es decir, la reforma rural integral es urgente. No se ha implementado el catastro multipropósito para al menos saber cómo está el territorio. Y entonces se ha quedado solo en implementar los PEDET, pero los PEDET más como en una fórmula politiquera de aplausos, pero que no están generando en la verdadera transformación del territorio. Esas son las realidades que establece la falta de voluntad política de los gobiernos para implementar el acuerdo. Entonces se queda solo en las pequeñas acciones no completas de la reincorporación, porque ni siquiera hay un sistema nacional de reincorporación. Es decir, para poder implementar una política que quedó establecida en el Plan Marco de Implementación y en el COMPES 39-31, no tenemos el Sistema Nacional de Reincorporación que pueda facilitar y le exija a la institucionalidad la integración para las diversas acciones que impliquen las garantías del tránsito de unos ciudadanos que estaban en el alzamiento armado y que hoy se acogen a la institucionalidad, a la constitucionalidad del Estado y a su defensa. Entonces, esas son las falencias que tiene la reincorporación y sobre todo la implementación del acuerdo de paz. Pastor, un mensaje al gobierno nacional y a la institucionalidad pública del país en referencia a 4 años de ejecución e implementación del acuerdo. No, nosotros persistimos en la paz, como se dice, nos movemos por la paz. Muy bien. A la ciudadanía, ¿qué nos dices a 4 años del acuerdo de paz? A la ciudadanía, inmensa gratitud por todas las movilizaciones en defensa del acuerdo de paz que se han generado a partir de su firma. Ese es el aliento más fuerte que recibimos a diario. Terminamos hace menos de un mes un proceso movilizador de los firmantes del acuerdo de paz en clave de movilización social, que fue la peregrinación, y en ese caminar por el territorio nacional para llegar hasta Bogotá, diciéndole al país que no mirábamos la montaña como lo natural de quien ha estado alzado en armas, sino que seguíamos jugándole con profunda convicción a la lucha por la paz. Llegamos hasta Bogotá en esa dirección como el símbolo del centro de decisiones administrativas y políticas de la nación, para decirle al país que nuestra bandera es la paz y que nuestra única arma es la acción diaria de la siembra de esa esperanza en los territorios. Entonces, ahí en esa peregrinación encontramos muchos abrazos, muchas banderitas blancas, muchos pañuelos blancos y muchas palabras de aliento que nos permitió regresar al territorio con más aliento para seguir en esta lucha. Porque nos movemos por la paz, la Mesa Interinstitucional Voces de Paz te agradece este espacio de reflexión. Deseamos todos los éxitos a ti como persona, pero también a todos los líderes y a las lideresas en este proceso tan importante del acuerdo de paz. No me queda sino restar decirte que felicitaciones en usted, pastor. Hemos realmente encontrado siempre una persona amable y que da una información absolutamente verídica y objetiva del proceso del acuerdo de paz. Entonces, quiero que te despidas a estos 4 años del acuerdo de paz. Muy agradecido nuevamente por esta oportunidad, repito, de hacer pedagogía para la paz, y al país
a la comunidad internacional nuestro agradecimiento, ciudadanos y ciudadanas que nos han venido apoyando, y diríamos, nos seguimos moviendo por la paz, nos movemos por la paz, nuestro corazón palpita por la paz. Muchas gracias.